Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Luces, Cámara, Geeks. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Pudieron disfrutar, salir, ir al cine, disfrutar alguna película en Netflix o en su reproductor de DVDs, de Blu-ray? Espero que sí. Espero que hayan disfrutado, por ejemplo, la recomendación que les hicimos el viernes, si mal no recuerdo. Les platicábamos acerca de Glass. Y pues espero también sus comentarios acerca de esta gran película. Y pues bueno, ¿qué les parece si empezamos nuestro programa del día de hoy? Otra vez hablando un poco de cine. Y bueno, como les comentaba, la vez pasada hicimos un pequeño recuento de algunas de las películas del 2018 y recordarán que hablamos de la película de Roma. Pues bueno, esta vez vamos a hablar otra vez de esta película y posiblemente sigamos platicando de ella porque es una de las películas que va a estar nominadas al Oscar. Por cierto, creo que el día de mañana se van a hacer las nominaciones para todas las películas del Oscar, entonces yo creo que vamos a estar platicando acerca de ello y si a ustedes les parece, propondría una pequeña quiniela para ver qué tal nos va en cuanto a pronósticos del Oscar. Pero bueno, retomando con la película del Oscar, estaba leyendo algo muy interesante acerca del trabajo como director de Cuarón. Y lo que me llamó la atención fue, por un lado, cómo hizo la selección de algunos personajes, y por el otro lado, su trabajo durante la filmación de Roma. De lo primero que quisiera hablar es acerca del personaje del papá en la familia que él compone en la película de Roma. El actor fue Fernando Grediaga, que no es propiamente un actor, él de hecho es un ejecutivo. Y todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿por qué seleccionar a un ejecutivo, alguien que no sabe de actuación, para tu película? Si has manejado, no sé, actrices como Sandra Bullock o tienes un gran presupuesto. Y pues resulta que lo hizo porque tenía un gran parecido a su papá. Inmediatamente lo vio, a él lo que le recordó fue a su papá. Y resulta que también muchas de las otras selección de actores que hizo fue por el gran parecido físico que tenían a los personajes que él había conceptualizado para su película. Y bueno, platicando con este ejecutivo, se le entrevistó y él platicaba un poquito, como les comentaba, de las cuestiones del rodaje durante Roma. Y algo que me llamaba la atención es que él no tenían como tal camerino, los hizo vivir a un lado de donde estaban haciendo la filmación y les hacía compartir el baño, les hacía vivir un poco más de tiempo unos con otros, precisamente para establecer esta relación que él necesitaba de que se sintiera como si fueran una familia. Entonces, por ejemplo, pues las travesuras de los niños, o el estar compartiendo el baño, o el levantarse a lo mejor tarde, temprano, etcétera, con todos los demás personajes, hizo que esa interacción se diera de una mucho mejor manera. Otra de las cosas que me llamó la atención fue que menciona que Cuarón no trabaja con guiones. O sea, no agarra y les dice, a ver, mira, aquí está tu guión, etcétera. Vamos a aprendernos los diálogos, vamos a repasar, vamos a hacer ensayos. No. Él simplemente les describía y les comentaba, ¿saben qué? En esta escena, ok, tú eres el papá, tú eres la mamá y estás enojada. O sea, estás enojada con el personaje, etcétera. A lo mejor algo sexual, a lo mejor algo normal, etcétera. Y ya, y los dejaba actuar. Entonces, era algo que de cierta forma era algo como muy espontáneo, como muy creativo de su parte. Y también habla un poco acerca de la interacción con los niños, que los niños le preguntaban a Cuarón muchísimas cosas y que de repente estaban en el pasto revolcándose, platicando, que les platicaba acerca de la dirección de Harry Potter y que en algún momento tuvo oportunidad de dirigir Star Wars, etcétera. Entonces, bueno, creo que toda ese trabajo de dirección, porque a final de cuentas es el trabajo de dirección de Cuarón, se ve reflejado en la película y funciona muy bien. En otros programas me gustaría platicarles
acerca de ciertas manías que tenían los directores, muchos directores, para trabajar con sus actores. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Kubrick, en la película de El Resplandor, a la actriz principal, la tenía todo el tiempo en constante nervio. La asustaban, la mantenía ella en tensión, incluso haciéndola enojar, etcétera, con tal de que ella le diera ese feeling a la película, en donde lo vemos todo el tiempo a ella temerosa, nerviosa, etcétera, ¿no? Y digo, como comentarios como ese, hay muchísimos otros directores en cómo se han manejado, de Hitchcock tal vez, de Kurosawa, cómo manejan los actores, cómo cada uno de ellos trabaja para sacar de sus actores lo mejor de ellos. Pero bueno, ok, pasando un poquito de tema, vamos a hablar acerca de una película que se va a estrenar este año y que me gustaría que viéramos un pequeño avance del tráiler. Esta película se llama Brightburn. ¿Quién soy? Eres un regalo. Sé que lo has pasado mal últimamente, que te sientes diferente de otros niños. Eres diferente. Después de casarnos, tu padre y yo rezamos durante mucho tiempo para tener un hijo. Una noche, alguien nos escuchó. ¿Brandon? Y los voy a dejar con el ascuas de qué es lo que ocurre en este tráiler para que lo vean, para que lo busquen en sus redes favoritas. Pero bueno, la cuestión de Brightburn es una película producida por James Gunn, nada más y nada menos que la persona que dirigió Guardianes de la Galaxia, en donde tenemos una excelente premisa. Una premisa que a lo mejor muchas veces nos hemos preguntado. ¿Qué hubiera pasado si un personaje como Superman, al momento de caer a la Tierra y pues los padres lo descubren, etcétera? ¿Qué hubiera pasado si en vez de alguien que hubiera sido bueno, resulta alguien malo? Y bajo esta premisa es que se va a manejar esta película de Brightburn, en donde vamos a ver a un niño que pues no es de este mundo, que sus padres adoptan, muy a la historia de los Kent, en este caso, donde cae en Smallville, etcétera. Pero en este caso el chico no es bueno, ¿no? Aun cuando a lo mejor los papás están haciendo su mejor trabajo, etcétera, resulta que pues el niño tiene algunos problemas de bullying y de trastornos, etcétera, y descubre que es distinto. Y que es distinto y que tiene poderes y que con estos poderes puede hacer algo más de su vida, ¿no? Y no algo precisamente bueno. Entonces, la verdad se ve súper interesante la película. Vamos a seguir platicando acerca de ella. Cuando se estrene, de seguro vamos a ir a verla. Pero ojalá puedan terminar de ver el tráiler, porque de verdad es una premisa buenísima. Y bueno, pasando un poquito a otros temas, ya de una película también de este año por estrenarse. Vamos a hablar acerca de la Capitana Marvel. ¿Y qué les parece igual si vemos un pequeño fragmentito de lo que es el tráiler número 3? Y de todos modos les ofrezco que de todos modos lo vean en redes sociales igual, los 3 pequeños trailers que ya han sacado de Capitana Marvel. Vamos a ver un pequeño avance. Grunge is a good look for you. Did you have a rough day, Agent Fury? I'm gonna need clarification on this space invasion. Skrulls are infiltrating your planet. They're shapeshifters. Okay, prove you're not a Skrull. That's a photon blast. And? A Skrull cannot do that. I'm just supposed to take your word for that. We are Kree. Strong, united. You have to let go of the past.
I don't remember my past. Control it. I have this power, but I don't know where it came from. Y una vez más los dejo con un poco de curiosidad acerca de cómo termina este tráiler. ¿Por qué es tan importante Capitana Marvel ahora en esta nueva fase de Marvel? Pues bueno, resulta que, como recordarán, muchos de los actores se terminan sus contratos ahora que viene ya la película de Avengers Endgame. Y pues bueno, Marvel tiene que dejar sentados ciertos precedentes para sus nuevos protagonistas. En este caso, Capitana Marvel, por lo que se está mencionando, va a ser muy importante dentro de esta nueva etapa de, si mal no recuerdo, que es la cuarta etapa del universo Marvel en los cines. Entonces, ella están mencionando que va a ser un personaje tan importante como lo fue Iron Man en su momento, para empezar a establecer la nueva línea hacia dónde van a ir con las nuevas historias. Entonces se va a plantear, me imagino que en esta película de Captain Marvel, el precedente de muchos otros personajes que a lo mejor vamos a ver de frente a Endgame y los nuevos personajes en esta nueva etapa de Marvel. Entonces no tenemos que perdérnosla. El estreno para Capitana Marvel es el 8 de marzo de este año. Entonces bueno, la verdad estamos impacientes por ver esta película y por ver qué es lo que ocurre, porque aquí nos plantean varias cosas nuevas para el espectador que está viendo solamente las películas, pero para las personas que seguimos el cómic y que tenemos el background de las historias, empiezan situaciones muy interesantes. El planteamiento en primera de dos razas muy importantes dentro de lo que son los cómics, que son los Kree y los Skrull. Y los Skrull van a dar paso a algo que en cómics por lo menos funcionó muy, muy padre, en donde hablamos acerca de las guerras secretas y hablamos de personajes suplantados, etcétera. Entonces, la verdad, vienen cosas muy padres, muy interesantes, y que por supuesto Marvel, la verdad es que está plantando semillas que van a dejar todavía, no sé, yo creo que otros 10 años de películas en donde vamos a ver cosas muy, muy interesantes. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a un pequeño receso y vamos a seguir platicando y regresamos a este mundo de cómics? ¿Qué les parece? Regresamos ahorita entonces con Luces, Cámara, Geeks.
Hola, ¿qué tal? Pues regresamos a Luces Cámara Geeks. Esperemos que nos están acompañando y que nos sigan en redes sociales. Y pues bueno, vamos a seguir platicando. Vamos a platicar ahora acerca de los cómics. ¿Qué les parece? Y bueno, sé que no hemos platicado gran cosa en el programa pasado, pero me gustaría empezar a platicar de cómics acerca de dos grandes empresas que me imagino que ustedes saben a qué me refiero, que son dos grandes empresas norteamericanas y que pues son las precursoras de todos estos personajes que hoy en día pues ya forman un poco más de la realidad común de cada uno de nosotros. Y bueno, estoy hablando de estas dos grandes empresas. Por un lado, una que se llama DC Comics y la otra de Marvel. Les voy a platicar un poquito de la historia y de las otras empresas de cómics que existen. Yo sé que estoy dejando a lo mejor fuera muchas que no están dentro de Estados Unidos, y a lo mejor en programas futuros podemos hablar acerca de esas otras compañías. O también, por ejemplo, de un gran país que en este caso es Japón, en donde pues tiene otro tipo de cultura iconográfica, en donde podemos hablar acerca de mangas. Pero bueno, en este programa me gustaría platicarles acerca de DC Comics y de Marvel Comics. DC es la primera que empieza en 1934 bajo el nombre de National Allied Publications. DC es la editorial precursora de las historietas de superhéroes, y es aquí donde vemos que nace Superman. Superman fue el primer superhombre, el primer personaje que nos hablaba acerca de estos seres maravillosos que tienen la capacidad de hacer cosas sobrehumanas, ¿no? Que bueno, ya desde los griegos hablaban de titanes y dioses y el Olimpo, ¿no? Entonces, bueno, no hicieron nada más que basarse en la literatura para generar este tipo de personajes. Y ya más adelante, bajo el Action Comics, aparecerán otros personajes como Batman, como Wonder Woman, y bueno, ya eran un gran super equipo, por ejemplo, que es como la Liga de la Justicia, ¿no? Y posteriormente, después de nacer DC, pues nace Marvel, ¿no? Marvel nace más o menos en el año de 1939 bajo otro nombre que se llama Timely Publications. Y bueno, con Marvel vinieron otro tipo de personajes que en este caso, por ejemplo, podríamos hablar de los Cuatro Fantásticos, podríamos hablar de Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor, Deadpool, etcétera, ¿no? En su momento, las dos compañías han hecho cosas extraordinarias acerca de sus personajes y sus historias, ¿no? DC, lógicamente, fue la primera y la que hizo el nacimiento de personajes que ahorita son muy icónicos, y que se trata de Superman y de Batman. Pero llegó el momento en que las historias de esta empresa pues se vieron como estancadas, no fluían tanto, ¿no? Ya. Y en ese momento, cuando llega Marvel, y la gente que publicaba Marvel tenía otro concepto, llegó bajo otro concepto. Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con estos super personajes, hombres poderosos, etcétera? Que también son, a final de cuentas, humanos como nosotros, ¿no? Que tienen errores, que tienen fallos, que se enamoran, que los abandonan, que tienen problemas de dinero, etcétera. Y entonces Marvel cuenta ese tipo de historias, en donde lo hace más cercano a la persona, a su público. Y es el gran boom que ha tenido, ¿no? Boom que hasta la fecha Marvel ha sabido explotar ahora en el cine. Porque si bien recordamos, o sea, DC también ha sacado sus películas, pero lamentablemente, salvo a lo mejor las de Batman, con Nolan, pues han funcionado, pero las demás películas como que han carecido un poquito de eso que hasta el momento a Marvel le ha funcionado muy bien, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con esto, precisamente con los enfoques de cada una de las empresas. DC desde el principio pues sí manejó como personajes muy perfectos, ¿no? Personajes que iban a ser como el arquetipo de toda la sociedad, aquello a seguir, ¿no? Y llega un momento en que precisamente los vemos tan lejanos que pues nos desvinculamos de sus historias, de aquello que les acongoja, etcétera, y pues como que no nos manejan tanto interés. Y sin embargo Marvel lo que dijo, no, a ver, esperen, o sea, ok, sí, pues Spider-Man es una persona que tiene poderes, puede pegarse por paredes, puede hacer cosas maravillosas, pero tiene problemas de dinero y tiene problemas con la novia.
y tiene problemas para llevar el dinero a casa y tiene que sostener a su tía May, etcétera. Y entonces ocurre algo maravilloso. Nosotros entonces como personas nos vemos identificados completamente con estos personajes y decimos, wow, es que pues Spider-Man tiene los mismos problemas que yo. Wow, Spider-Man creció y se casó y está planeando tener hijos y tiene problemas también ya de casados, y entonces nosotros nos vemos reflejados en esas maravillosas historias y nos vemos atrapados y lógicamente seguimos a estos personajes, ¿no? Digo, como en todas las cosas se tienen baches, se tienen problemas, pero digamos que esas fueron las premisas principalmente de DC y de Marvel. Y bueno, posteriormente, después de estas dos grandes empresas, pues han surgido otras grandes editoriales también en Estados Unidos, y les voy a comentar un poco de ellas, ¿no? Una de ellas es Dark Horse Comics, y en esta editorial, por ejemplo, podemos encontrar a personajes como Hellboy, ¿sí? Este personaje que es un demonio y que atiende cosas sobrenaturales, e incluso ya hubo una película de él, y posteriormente vamos a hablar de una película que está por venir. Historias también como Sin City, por ejemplo, en donde tenemos estos personajes que son en blanco y negro y de repente nada más con algunas tonalidades de color, que si también mal no recuerdan, ya también fue llevado al cine de una manera muy buena, porque reflejaron lo que este ambiente de Sin City era para Dark Horse Comics. Y bueno, también hay otros, Dark Horse Comics, déjenme comentarles, también tiene ciertos derechos con un anime que se llama Ghost in the Shell, pero bueno, después platicaremos un poquito de esto. Image Comics es otra empresa también muy importante, y bueno, ellos nos han traído personajes, por ejemplo, como Spawn, ¿sí? Spawn, simpáticamente, es un personaje que bien podríamos decir que es como una amalgama, yo así lo siento, entre Spider-Man y Venom. Y lo que pasa es que su creador, Todd McFarlane, pues trabajaba para Marvel y decidió que en algún momento que ya las cuestiones artísticas y de negocios pues ya no funcionaban ahí, entonces se marcha a Image y genera este personaje que también ya Spawn fue llevado al cine, pero lamentablemente, como en muchas otras películas de superhéroes, pues no lograron como captar todo lo que es el personaje, y la tecnología no daba para eso. Se está hablando también de una película venidera de este personaje, y yo espero que sea lo maravilloso que es este personaje, porque aparte habla de muchas cuestiones teológicas, acerca de ángeles y demonios y de las condenas, etcétera, y la verdad es que es un personaje muy interesante. Y por otro lado tenemos The Walking Dead de Image Comics. The Walking Dead, la verdad es que también vio mucho éxito ahora en una serie que ustedes ya me imagino que han escuchado y que han visto, y que la verdad también a lo mejor ustedes pensarían que un cómic en donde se hablaran de zombies y que tuviera personajes, etcétera, no funcionaría, pero resultó muy, muy, muy funcional, y ha tenido grandes premios, porque a final de cuentas no se centran las historias en los zombies como tal, en aquellos monstruos que comen cerebros y carne humana, etcétera, no, sino se centran en los personajes que están alrededor de este apocalipsis y cómo reaccionan cada uno de ellos y cómo se relacionan, que de verdad la serie también ha sido muy bien llevada, y vemos todos esos entresijos en donde pues a final de cuentas los hombres seguimos siendo hombres, ¿no? Y tenemos cuestiones de pasión y tenemos cuestiones de poder, y eso es lo que refleja muy bien el cómic, ¿no? La verdad es que también si tienen oportunidad, lean el cómic de vez en cuando, y tiene historias también muy muy interesantes. Y bueno, y vámonos a la última editorial que se llama Vértigo. Vértigo también tiene grandes historias y cómics. Uno de ellos, por ejemplo, es 100 Bullets, que son historias un poco de novelizadas, policía, etcétera, que también han ganado grandes premios. Otra que se llama Preacher, que Preacher también ya afortunadamente la llevaron a series, que yo creo que en las series los personajes de cómic funcionan muy bien porque te da tiempo. Desafortunadamente en una película
en contar en 2 horas a veces muchas de las historias que tienen estos personajes y que los llevan a tener las características y el desarrollo de los personajes como se ha manejado, pues es difícil, pero en una serie es más sencilla. E incluso, por ejemplo, retomando un poquito lo que era Marvel, etcétera, no sé si han visto recientemente las series de Luke Cage, Iron Fist, de Netflix, o Punisher, en donde de verdad hemos visto muy buenos trabajos, muy buenas direcciones, los actores han quedado muy bien. Iron Fist ha sido un poco más difícil por las cuestiones metafísicas y de algunas cuestiones, pero la verdad es que te deja Jessica Jones, intentaba recordar el nombre del otro personaje, Daredevil también, que nos presentan precisamente esos personajes muy de la mano de Marvel, en donde nos hablan acerca de los problemas que tienen los personajes, etcétera. Y bueno, regresando un poquito a Vértigo, se me olvidaban dos grandes cómics que han sacado. Uno es Y de Last Man, A de Last Man, en donde nos habla acerca de pues de repente se suelta una enfermedad y todos los hombres de la Tierra mueren, a excepción de una sola persona, y entonces vemos el recorrido de este personaje a través de este mundo ahora gobernado por mujeres, en donde intenta encontrar como su lugar dentro de estas nuevas sociedades, y cómo, a pesar de que ya no existen hombres, pues bueno, todavía existen situaciones o cuestiones de poder, etcétera, que uno llamaría machistas en su momento, pero que bueno, a final de cuentas ya no es una cuestión tanto de género, sino más bien como de los personajes que se ven atrapados dentro de esta nueva sociedad. Y por último, Sandman, que también es de Vértigo, y que pues bueno, nos habla de algunas cuestiones oníricas y de unos personajes que también podríamos llamar entre dioses, entre mitología, etcétera, pero que también la verdad es que ha obtenido muchísimos premios porque son historias mucho más complejas, en donde no se hablan solamente de personajes superpoderosos, etcétera, sino pues que se habla acerca de la psicología humana, ¿no? Yo creo que a final de cuentas yo me he acercado a muchos de estos cómics porque precisamente hablan de cuestiones que día con día nosotros vivimos, ¿no? Pérdidas, hablamos de tristeza, hablamos de sensaciones de vacío, de soledad, o hablamos de cuestiones de amor, etcétera, y que los vemos reflejados en esas historias. Yo creo que cada una de estas editoriales ha sabido llevar a sus personajes a ser patentes con el público, a tener algo que precisamente hace ese link con los personajes, ¿no? Y claro, hemos tenido ahí a grandes autores que Miller, no sé, ahorita no me vienen a la mente muchos de esos nombres, pero que vale la pena analizarlos y a lo mejor en su momento platicar en exclusiva de un cómic y quién es el autor, quién es el dibujante. Me gustaría saber también, por ejemplo, a ustedes qué les interesaría. Hay personas a las que les gusta mucho que, por ejemplo, se hable acerca de los guionistas y se hable acerca de los los que entintan los cómics, perdonen, estoy un poco nervioso. Entintadores es la palabra. Eso de que de repente se te vaya a los 45 años alguna palabra, eso ya es preocuparse. Entintadores, dibujantes, en fin, todos esos personajes que están atrás del cómic y que bueno, también nos presentan como una forma diferente de ver las cosas, ¿no? O simplemente que hablemos de las historias, ¿no? De las historias clásicas, de las historias actuales, etcétera. Pero bueno, esto me lleva a contarles un poquito acerca de la historia de los cómics. Y me gustaría platicarles acerca de unas cuestiones de los 90s, que desde mi punto de vista eso fue como el boom del cómic, en donde a partir de ciertas fechas los cómics tienen un antes, un después. Ya después hablaremos un poco de la época clásica, de la época dorada, etcétera, pero en donde como que todas las personas empezaron a acercarse a los cómics o empezaron a llamarle de nuevo la atención a todos ellos, aquellos que no eran solamente niños. Y estoy hablando en específico, por ejemplo, de una historia que fue la que marcó un precedente. En este caso estoy hablando de la muerte de Superman. Y con la muerte de Superman se dio un fenómeno que ahorita a lo mejor con las redes sociales ya no es tan importante, pero
en los 90s estamos hablando que no teníamos las redes sociales que hoy tenemos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Superman muere y está en boca de todos absolutamente. O sea, todos hablaban acerca de la muerte de Superman. Estamos hablando de los noticieros, estamos hablando de la gente, no sé, en la calle, etcétera, mencionando esto, ¿no? Hasta ese momento Superman era un personaje de cómics que a lo mejor no tenía o tenía una cierta trascendencia, pero que a final de cuentas era ya como eso, como una historia lejana, etcétera. En el momento en que muere, se abre toda una nueva forma de hablar de cómics, ¿no? Estamos hablando de que todo el mundo decía, ¿cómo es posible que matemos a un personaje tan icónico como lo es Superman? Y bueno, para esto, si mal no recuerdo, pues yo estaba precisamente por entrar a la universidad y la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención. Estaba yo en una cercanía a un lugar de San Diego, Tijuana, de vacaciones, y pues la verdad es que yo quería saberlo todo acerca, ¿no? Entonces empecé a comprar los cómics en inglés y empecé a seguir las historias y la verdad era eso, o sea, yo puedo decir que eso fue un antes y un después con los personajes. Superman es vencido es derrotado por un personaje que se llama Doomsday, que en ese momento también no sabíamos quién era Doomsday, no sabíamos de dónde había surgido, no sabíamos cómo ese personaje que no había existido antes en los cómics, no había sido Lex Luthor, no había sido un Brainiac, no había sido un Metallo. Vamos, ninguno de los anteriores personajes que habían combatido a Superman había logrado vencerlo de la manera en que lo hace Doomsday. Y bueno, digamos que lo venció porque a final de cuentas Superman utiliza todos sus recursos para vencerlo. Y al final de cuentas los dos pelean y los dos mueren en esa última batalla en Metrópolis, ¿no? Y la verdad es que todos estamos impactados, todos conocemos la imagen en donde se ve a Lois Lane con el cuerpo de Superman, la bandera norteamericana, porque pues a final de cuentas Superman es un ícono norteamericano. Entonces, y las lágrimas y todas las personas alrededor guardando luto por este personaje, ¿no? Fue una imagen que, bueno, recorrió todo el mundo aún sin existir las redes sociales. Ahora ya no sería tan difícil porque, bueno, la verdad es que la tecnología ha hecho que pues conozcamos historias, etcétera, en cuestión de minutos, segundos, etcétera. Pero en ese momento era muy difícil, pero bueno, fue una historia que recorrió el mundo de inmediato. Y que, como les digo, sentó un precedente en cuestión de los cómics de antes y después. A últimas fechas se hizo, por cierto, una versión en animación de esta historia. Y después de eso vino algo que se llamó El Reino de los Supermanes, en donde, bueno, personajes que no sabíamos de dónde habían surgido intentan tomar como el escudo de Superman, ¿no? Y vemos por ahí a un Superboy, vemos al Erradicador, vemos al Hombre del Mañana y vemos al Hombre de Acero, ¿no? Que después ya nos fueron contando sus historias. Y ya también después, en su momento, la genial idea de DC, después de un tiempo de que Superman estuvo muerto, el regresarlo a la vida, el explicar cómo había sido ese regreso. Y como les digo, la verdad es que presentó un precedente de un antes y un después. Tiempo después de esta gran caída de Superman, hicieron un tanto algo similar con Batman, con The Nightfall. En donde vemos igual también Batman era un superhéroe que casi nadie había logrado vencer, salvo a lo mejor de repente por sus traspiés con The Joker, pero resulta que aparece también un personaje que tampoco habíamos escuchado mucho de él, que se llama Bane, y que llega y que le rompe la espalda, ¿no? Y que también se suscitó una serie de cuestiones ahí, pero estas dos historias, y en específico la de Superman, la verdad es que modificaron la forma de ver los cómics, modificaron la forma de ver las historias. Y bueno, independientemente de eso, también Marvel ha terminado con algunos de sus personajes. Por ejemplo, Captain Marvel, precisamente, antes era un personaje, un hombre, y el cual fue consumido por el cáncer, y ya habíamos tenido esa historia, pero vamos, no era un personaje que como Superman, que era uno de los personajes principales, y era la primera vez que veíamos el que la empresa decidiera terminar con uno de sus personajes principales, ¿no? La verdad es que ya después de eso, pues
se vinieron una serie de cuestiones, ¿no? Jean Grey, puedo decir que Wolverine ya también ha muerto, que el Capitán América ha muerto, que pues no sé ya cuántos más, ¿no? Hulk ya murió y otra vez ya regresó. Que por cierto, esas historias de Hulk, las nuevas, están bastante interesantes porque le están dando un toque como de terror, como de suspenso. Que fíjense que es algo extraño, nunca había visto yo a este personaje Hulk como este lado de horror que como ahorita están manejando. Y pues ha estado bastante interesante. Después si quieren hablamos de esto de Immortal Hulk. Pero bastante interesante. Pero bueno, ya ahora se dice que ya cada mes muere alguno de los personajes y al año siguiente lo reviven por alguna razón. Y pues ya no hay personajes que se queden muertos, ¿no? Incluso, por ejemplo, personajes como Flash, que en su momento había sido Wally, pues ya había Barry Allen, perdón, y después Wally había tomado su manto, pues ya regresó Barry Allen. En fin, ya ahorita ya la verdad es que ya no hay personajes que se queden muertos, ¿no? Pero bueno, eso ya será tema de otro capítulo de este programa. Y pues los invito a ver un pequeño receso en su programa, Luces, Cámara, Geeks.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Les recuerdo que bueno, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, y también les recuerdo que este programa es completamente en vivo. Entonces, bueno, hay veces que tenemos algunos detalles técnicos y algunas cuestiones que pues esperamos que cada vez en cada programa podamos ir mejorando, ¿no? También de igual manera les invitamos a que nos den sus comentarios, nos platiquen de sus dudas, de lo que les gustaría que platicáramos en que a final de cuentas es su programa. Puede ser que yo esté aquí sentado, pero me gustaría tener una conversación con ustedes, ¿no? En una conversación en donde me platiquen qué les gustaría saber acerca del cine, o si habláramos acerca de alguna película en específico, o si les gusta algún cómic en especial y quieren venir a platicarlo aquí conmigo, yo estaría encantado de recibirlos. Y bueno, vamos a hablar acerca de otro tema que también vamos a intentar ir abarcando en estos programas, y es acerca de los videojuegos. Yo soy una persona que nació y que ha crecido junto con los videojuegos. A mí me tocaron estos jueguitos de 8 bits que al principio pues la verdad eran muy sencillos, pero también de repente eran como muy complicados, y de repente era frustrante no poder terminarlos, o no había un final como tal. Pero bueno, yo vi el nacimiento de consolas como Atari, y también posteriormente su terminación, y ahorita ya se está otra vez volviendo a resurgir. Cuestiones del Nintendo 64 y todas las demás cuestiones de consolas. Pero bueno, el programa pasado yo hablé un poquito acerca de la reseña del 2018, y me gustaría platicar ahorita también acerca de los videojuegos que pues mayor venta han tenido durante el 2018. Me imagino que por venta bien podríamos también hablar acerca de pues la reacción del público, y de que pues son sus preferencias, ¿no? Entonces podríamos hablar que fueron los mejores juegos durante el 2018. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de que son 5 juegos los considerados los más vendidos durante el 2018. El primero de ellos fue FIFA 18, que en este caso FIFA 18, pues bueno, al ser un país que nosotros nos manejamos mucho por el fútbol, etcétera, pues la verdad es que hay grandes ventas de este videojuego año tras año. Y pues si no está en los primeros lugares, la verdad es que sí es muy extraño, porque siempre la gente está cambiando del nuevo juego al viejo, etcétera. Y la verdad maneja cuestiones muy interesantes, y siempre jugar partidas en línea, ¿no? El segundo videojuego fue Grand Theft Auto 5, que en este caso lo increíble es que Grand Auto ya lleva más de 100 millones de copias vendidas, ¿no? Y es un juego, pues la verdad que a mucha gente le interesa, y que le gusta su plataforma libre, y que puede ir explorando, haciendo misiones o haciendo cosas, que a mí en lo particular es un juego que no me atrapa tanto, pero que definitivamente debe tener algo para que más de 100 millones de copias vendidas, y en México siga siendo uno de los principales juegos, ¿no? Después viene un videojuego que yo sé que tiene muchos seguidores, que es Dragon Ball Fighter. Y bueno, la verdad es que con toda esta mitología que se ha generado a través de Dragon Ball, hay mucho de qué hablar, ¿no? Pues ahí está el manga, está la película que está estrenándose, la de Broly, y pues bueno, el videojuego no puede fallar, ¿no? La verdad es que siempre es muy interesante ver cómo estos personajes de Dragon Ball pueden pelear los unos contra los otros y hacer unas batallas épicas con todos los superpoderes que tienen estos personajes, ¿no? El cuarto es Mario Kart 8 Deluxe, que bueno, la verdad es que yo siempre he disfrutado los videojuegos de Mario Kart. Mario Kart marcó un precedente en cuestión de carreritas, ¿no? El estar con los personajes que nosotros jugábamos en los otros videojuegos, haciendo las carreritas y soltando los poderes, y intentando ganarle al contrario, ya sea en línea, ya sea con tu compañero, en mi caso con mi hermano, los vecinos, etcétera. La verdad era siempre muy divertido, y era pasarse horas y horas y horas echando carreritas y intentando terminar todos los circuitos, que les recuerdo pues que existían como dificultad en cada uno de ellos, y uno podía ir aumentando esa dificultad hasta ganar las
las copas de oro, ¿no? Que eso era lo fantástico de Mario Kart. Y por último, y uno de los más recientes, es God of War, que en este caso la verdad es que los gráficos están increíbles. O sea, es un juego directamente para PlayStation, pero la verdad es que se disfruta muchísimo ver simplemente los cinematics del juego. Está muy muy interesante. La verdad es que es algo que llama muchísimo la atención. La verdad es que también leyendo un poco acerca del juego me enteré que los desarrolladores la verdad es que se quedaron cortos. O sea, no les daba tiempo de hacer todo lo que ellos planeaban, que los jefes no eran como tal lo que ellos habían considerado, pero que el problema fue que el desarrollar un juego como lo que ellos estaban pensando se llevarían años, y la verdad es que pues, el mercado no lo soportaría, ¿no? Porque lógicamente la gente quiere más los juegos, ¿no? O sea, les gustan y ya quieren que el próximo año salga el siguiente y el nuevo y que traiga más acción y que traiga más aventura y que traigan más jefes, y de repente pues la verdad es que a las compañías desarrolladoras de videojuegos les cuesta un poco más de trabajo el desarrollar no solamente una buena historia, ¿no? Sino el poner en tanto en los gráficos como en la manejabilidad cuestiones que a cada uno se les vuelvan muy interesantes, ¿no? Y la verdad es que pues vale la pena jugar God of War ahora con esto de que le está enseñando a su hijo, etcétera, y cómo van haciendo la travesía por los diferentes lugares. Está, la verdad, increíble, y creo que todos estos juegos cumplen con ciertas formas del mercado, que bueno, la gente sigue buscando precisamente el entretenerse con su consola, el sacarle el mejor provecho, y me gustaría también que nos fueran platicando eso, qué videojuegos les gustan a ustedes, ¿no? ¿Qué les gustaría ver en este programa? Si por ejemplo, no sé, mi mujer disfruta mucho jugando Pac-Man y no saben lo divertido que es verla jugar. Y así, por ejemplo, a los chicos pues les gusta, no sé, Fortnite, o en este caso les voy a hablar yo de un juego que para mí en lo particular es muy entretenido. Yo sé que ya tiene a lo mejor algunos añitos en el mercado, pero para aquellos que no conocen Broforce, voy a hablar acerca de este videojuego. Y la verdad es que, yo soy un poco de la vieja escuela, sí y no. Me gustan los juegos en 2D, que son así como de lineales, etcétera, porque bueno, con las nuevas tecnologías de Xbox y de PlayStation, pues de repente tienes que estar volteando a tantos lados, etcétera. Ya mis capacidades de repente no son tan buenas, ¿no? Y que te tienes que girar hacia un lado, pero tienes que disparar con y hacer aquello, etcétera. Entonces de repente yo me veo inmerso entre todos los botones y no puedo hacerlo tan bien. Pero este juego de Broforce pues es un poquito un juego como el old fashion, ¿no? En donde vemos un juego como el de Contra, en donde estamos jugando de lado, y lo simpático o increíble de este juego es que ha recabado todos los personajes de acción de todas las películas de acción norteamericanas, me imagino, en algunos casos japonesas, que hemos visto. Y podemos ver personajes como por ejemplo Bruce Willis, podemos ver personajes como Arnold Schwarzenegger, que bueno, todos tienen el nombre de Bro, ¿no? O sea, es Bro Rambo o Brambo o cosas así. Entonces les añaden nada más el Bro, pero tú sabes que es Rambo, tú sabes que es el personaje que jugó en Contra, tú sabes que es el personaje que Neo, el de Matrix, tú sabes que aparece una The Bride, que es la de Kill Bill. Entonces eso es algo muy interesante, porque ahí está combinando no solamente la manejabilidad del juego, etcétera, sino estos personajes que a través de los años pues yo he visto en los cines, y que de alguna manera pues eso me atrae mucho, ¿no? Y bueno, cada uno de los personajes tiene unas ciertas características, tiene una manejabilidad, y sus armas sirven de diferentes formas. Ahora, también lo simpático es que, por ejemplo, tú no puedes seleccionar al personaje como tal. O sea, tú entras al juego y el sistema te da un personaje de inicio, ¿no? Entonces tú con ese personaje tienes que ir avanzando y tienes que ir rescatando a los demás, y al momento en que lo rescatas,
cambias al personaje que rescataste, pero igual no puedes seleccionar, oye, no, es que este no puede disparar de esta forma, etcétera, ¿no? Hay un personaje que no me acuerdo, creo que es MacGyver o algo así, que lanza como pollos que explotan. Entonces de repente para mí es como medio raro estar poniéndole pollos a los personajes, etcétera, ¿no? Y no me gusta tanto. Pero hay otros personajes, por ejemplo el de Will Smith, el de Hombres de Negro. No me acuerdo cómo se llama exactamente su personaje, pero tiene esta pistolita que aparece en la película, que es de Cricket, que está muy pequeñita, pero que tiene una potencia de disparo increíble, ¿no? Y destruye todo a su alrededor, pero también te lanza hacia atrás. O personajes como Robocop, o personajes como Commando, o personajes como ay, se me fue no, es otro personaje de acción, pero bueno, un Mr. T, hay otros personajes que son gemelos, o el de Time Cop, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, el juego está muy interesante, y conforme vas avanzando se supone que tienes que ir liberando, porque digo, así es como lo manejan los americanos, ¿no? Vamos a liberar este lugar de los contras, vamos a liberar a este lugar de otros, de maldad, etcétera, ¿no? La verdad es que es un videojuego que se burla exactamente del sistema, ¿no? Y de la guerra y de muchas cuestiones, y yo sé que es a lo mejor, y la verdad es que el juego, conforme vas avanzando, pues lo que más te cuenta es ir destruyendo cosas, o sea, y te das cuenta que vale más a veces de repente, por ejemplo, destruir puentes o cosas así para que todos los enemigos se caigan, a estarles disparando uno por uno o utilizando los poderes, ¿no? Y hay ciertos enemigos ya más grandes que, bueno, también están basados en las películas y en todo aquello que manejan cuestiones de guerra y de acción, ¿no? Conforme vas avanzando, resulta que te encuentras contra los aliens. Entonces también eso lo vuelve más interesante. Y es un poquito como la nostalgia de los juegos de antaño, como por ejemplo Contra, en donde pues sí íbamos peleando en la guerra, etcétera, y veíamos allá a un Rambo y a un Schwarzenegger, que todo el mundo sabíamos que era Arnold y Schwarzenegger, Rambo y Schwarzenegger, haciendo la del personaje, ¿no? Pero en este caso sí, ya definitivamente lo develan así de, no, este personaje es este personaje es este, y con solo haber visto películas de acción en su momento, uno sabe qué personaje es, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante, y espero que si tienen oportunidad vean los videitos, o en esta plataforma Steam pueden conseguirlo y pueden jugarlo sin ningún problema, ¿no? Y bueno, posiblemente vamos a seguir platicando de estos videojuegos que nos gustan a todos. Yo quería hoy platicarles, pero yo creo que lo vamos a dejar para el próximo programa, acerca de algo que también en Fortnite, por ejemplo, está muy de moda, que son los bailecitos. Pero me gustaría sí explicarles mejor acerca de estos bailes y de dónde vienen, y por qué ahorita han tenido la compañía problemas con ciertas demandas de derechos, de que son bailes que en su momento ha hecho un cierto personaje y que tal vez no está como tal registrado, cosas así, pero pues sabemos que es ese personaje, y entonces cae como en unas cuestiones de derechos de autor, etcétera. Pero bueno, vamos a platicar el próximo programa acerca de eso, y yo creo que también vamos a platicar un poquito acerca de tecnología, que también es la otra parte que me gustaría platicarles, de algunas cuestiones geeks, de cuestiones de drones, o a lo mejor tecnología con cámaras, o ahora tan fácil que ya también, por ejemplo, es ponerse a editar en la computadora, fotografía, etcétera. No sé, me gustaría, si les es posible, que en el transcurso de estos días me platicaran y me comentaran qué les gustaría ver aquí, qué es lo que les llama a la atención a ustedes, a todo este público a lo mejor de Quintana Roo, qué es lo que les gustaría ver, saber, conocer, que platicáramos acerca de cine, que nos acercáramos y hiciéramos análisis, por ejemplo, a lo mejor de películas clásicas como Psicosis, que habláramos de directores como Kurosawa, como Spielberg, que habláramos de series. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría ver? ¿De qué les gustaría que platicáramos? Y les prometo que vamos a hacer la tarea y nos vamos a poner a investigar, y aquellas cosas que por supuesto yo desde algún otro punto de vista pueda ver, con mucho gusto les platicaré, y me encantará platicar aquí con ustedes, y disfrutaremos de platicar de los personajes, hablar de cómics, de superhéroes, en fin, de todo aquello de lo que ustedes quieran platicarnos. Entonces, ¿qué les parece si tenemos para la próxima semana una cita aquí
en Luces Cámara Geeks. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, aquí en cancunlive.mx. Síganos, vean esta semana los nuevos programas que tenemos para todos ustedes. Hay programas muy interesantes en donde vamos a hablar de música, en donde vamos a hablar de viajes, en donde vamos a hablar, por supuesto, de la mujer. Este programa de Sexo Débil, que la verdad está muy interesante, que yo siempre he pensado que de verdad nosotros qué haríamos sin ustedes, mujeres. Y eso de Sexo Débil yo creo que más bien lo deberíamos aplicar a nosotros, ¿no? Nosotros somos el sexo débil en esta sociedad. Pero bueno, acompáñenos en todos estos programas que vamos a tener esta semana. También tenemos una vuelta de tuerca, que vamos a hablar de política. Es importante hablar de todos estos temas, ¿no? Y bueno, por mi parte el día de hoy ha sido todo. Los espero el próximo viernes de 6 a 7, acompáñenos a hablar de todo aquello que nos apasiona: el cine, la tecnología, los videojuegos, los cómics. Esto es Luces, Cámara, Geeks.